Un descubrimiento escalofriante bajo el Éufrates. ¿Hay algo antiguo que despierta? Una historia más antes de concluir esta media hora. Esta vez, viajamos a las legendarias ruinas de Pompeya. Sin embargo, el verdadero misterio no está en la ciudad congelada en el tiempo, sino en un lugar mucho más antiguo, el río Éufrates, una vía fluvial que ha dado forma a la civilización humana durante miles de años. Tanto los arqueólogos como los lugareños están siendo testigos de un fenómeno dramático e inquietante. El Éufrates se está secando a un ritmo alarmante. Pero a medida que las aguas retroceden, revelan algo mucho más siniestro, un sonido espeluznante y no identificado que emerge de debajo de una cueva recién expuesta. ¿Qué podría ser esto? ¿Un cocodrilo monstruoso? ¿Una criatura de leyendas antiguas? ¿O algo aún más siniestro, guardar un secreto enterrado durante mucho tiempo bajo el lecho del río? ¿Y por qué sucede esto ahora, en un momento en que los conflictos globales, el malestar social y la agitación espiritual parecen acelerarse? ¿Podría ser esto una señal de un evento profético inminente predicho en el libro del Apocalipsis? ¿Nos advirtió Jesús que estuviéramos atentos a tales presagios? ¿Estamos prestando atención o estamos ignorando las advertencias grabadas en las Escrituras antiguas? Únase a nosotros mientras profundizamos en estos extraordinarios descubrimientos e investigamos si las antiguas profecías están cobrando vida ante nuestros ojos. La desaparición del Éufrates, y lo que hay debajo. El río Éufrates, a menudo llamado la cuna de la civilización, ha sustentado la vida durante milenios. Ha sido testigo del ascenso y caída de imperios, el nacimiento de grandes ciudades y el desarrollo de la historia bíblica. Sin embargo, hoy en día, este caudaloso río está desapareciendo, exponiendo secretos que pueden tener un profundo significado espiritual. A medida que el río retrocede, se descubren fenómenos extraños y sorprendentes. Entre los más escalofriantes se encuentra una serie de sonidos inexplicables que emanan de las profundidades de la tierra. Los lugareños han informado haber escuchado lo que solo puede describirse como un ruido bajo, resonante y sobrenatural, uno que parece provenir de debajo de la superficie del lecho del río. ¿Qué crees que es este sonido? Tómate un momento, pulsa el botón me gusta, deja tus teorías en los comentarios y comparte este vídeo con tus amigos. Porque lo que estamos a punto de revelar es algo que nadie vio venir. ¿Un cocodrilo gigante debajo del río? Recientemente, un descubrimiento impactante añadió una capa completamente nueva a este misterio. Se encontró un cocodrilo colosal debajo del Éufrates. Y este no es un cocodrilo cualquiera, su tamaño y ubicación plantean preguntas inquietantes. Los cocodrilos no son nativos de esta región. Se encuentran comúnmente en África, el sur de Asia y Australia, pero Oriente Medio, especialmente el Éufrates, nunca ha sido un hábitat conocido para estas criaturas. Entonces, ¿cómo acabó aquí un ser tan monstruoso? ¿Es posible que esta criatura haya estado acechando en una cámara subterránea, escondida bajo el río durante siglos, tal vez incluso milenios? ¿Podría estar protegiendo algo oculto durante mucho tiempo bajo el lecho del río? ¿O es su presencia el resultado de algo mucho más antinatural? Este no es un cocodrilo cualquiera, es enorme, mide más de 20 pies de largo, superando el tamaño promedio de la mayoría de las especies de cocodrilos conocidas. Su existencia sugiere un periodo prolongado de aislamiento, una mutación genética o incluso una preservación sobrenatural. ¿Podría ser esta criatura un remanente de una especie antigua que se creía extinta? ¿O es algo completamente diferente, quizás vinculado a las fuerzas espirituales y mitológicas de las que se habla en los textos antiguos? ¿La cueva misteriosa, una puerta oculta? Lo que hace que este descubrimiento sea aún más desconcertante es el lugar donde se encontró al cocodrilo, cerca de la entrada de una vasta cueva recientemente revelada debajo del Éufrates. Esta cueva había estado completamente sumergida hasta ahora, y su repentina exposición plantea muchas preguntas. Algunos investigadores creen que esta cueva podría ser parte de una intrincada red de túneles antiguos, que posiblemente conduzcan a algo de gran importancia histórica, o incluso sobrenatural. ¿Pero por qué estaba el cocodrilo apostado en su entrada? ¿Podría haber sido colocado allí deliberadamente como guardián de lo que hay dentro? A lo largo de la historia, los cocodrilos han sido asociados con la protección y el poder. En la mitología del antiguo Egipto, Sobek, el dios con cabeza de cocodrilo, era venerado como guardián del Nilo y símbolo de la fuerza divina. ¿Es posible que esta bestia gigante estuviera cumpliendo un papel similar, proteger algo sagrado o prohibido? ¿Quién o qué lo colocó allí? ¿Qué podría esconderse dentro de esta cueva?
Podría ser un artefacto antiguo, una puerta espiritual o incluso un vínculo con los ángeles caídos mencionados en el libro del Apocalipsis. Quédate con nosotros, porque en tan solo unos minutos revelaremos que podría haber estado protegiendo este enorme cocodrilo. ¿La conexión bíblica, Leviatán en ascenso? La Biblia contiene numerosas referencias a criaturas enormes y aterradoras, a menudo descritas como monstruos marinos o dragones. La palabra hebrea tanino ha sido traducida como ambos. En Salmo 74, 14, encontramos un pasaje sorprendente. Aplastaste las cabezas de Leviatán. Lo diste como alimento a las criaturas del desierto. El Leviatán es representado como una bestia enorme y caótica, que representa el desorden y la oposición al orden divino. ¿Podría ser este cocodrilo recién descubierto una manifestación moderna de esta entidad bíblica? ¿Podría su aparición indicar una batalla espiritual más profunda y en desarrollo? Un descubrimiento arqueológico impactante, un altar antiguo. Como si el cocodrilo gigante y los sonidos misteriosos no fueran suficientes, los arqueólogos han hecho otro hallazgo sorprendente bajo las aguas del Éufrates, una estructura que se asemeja a un altar antiguo. El análisis preliminar sugiere que este altar comparte sorprendentes similitudes con el construido por Josué en el Antiguo Testamento. El hecho de que fue descubierto cerca de la ubicación del cocodrilo plantea aún más preguntas. ¿Podría haber sido colocada allí la bestia como guardiana espiritual, protegiendo un lugar de inmenso significado religioso? ¿Por qué un altar conectado a una de las figuras más importantes de la historia bíblica estaría enterrado bajo el Éufrates durante siglos? ¿Es esto solo una coincidencia, o hay algo más grande en juego, tal vez el despertar de una fuerza latente durante mucho tiempo? El altar de Josué, un símbolo de alianza y conquista. El altar de Josué tiene una gran importancia bíblica e histórica. Después de guiar a los israelitas a la tierra prometida, Josué construyó un altar para renovar el pacto de Israel con Dios. Josué 8:30 dice: Entonces Josué edificó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Construido con piedras sin tallar, este altar era un lugar sagrado para los holocaustos y las ofrendas de paz. Simbolizaba la fidelidad de Israel y el comienzo de su conquista de Canaán, una tierra que se decía estaba habitada por los descendientes de los Nefilim. ¿Podría el altar encontrado debajo del Éufrates estar relacionado con este antiguo evento bíblico? Y si es así, ¿por qué estuvo oculto durante tanto tiempo? ¿Estamos siendo testigos de las señales de la profecía? La convergencia de estos descubrimientos, la desaparición del Éufrates, los sonidos inexplicables, el monstruoso cocodrilo y el antiguo altar, plantea una pregunta apremiante: ¿son estos signos de algo mayor? ¿Es esta evidencia de una línea de tiempo profética que se desarrolla ante nuestros ojos? ¿Estamos al borde de una revelación apocalíptica predicha en las Escrituras? ¿Qué opinas? ¿Son estos acontecimientos aleatorios o son piezas de un rompecabezas mucho mayor? Háganos saber en los comentarios y no olvide suscribirse para exploraciones más profundas de los misterios de la historia, la profecía y lo desconocido. Estén atentos, porque esta historia está lejos de terminar. El altar de Josué y el resurgimiento de antiguas fuerzas espirituales. El altar de Josué se mantuvo como una poderosa declaración de victoria, prueba de que Dios había concedido a los israelitas el triunfo sobre la corrupción espiritual profundamente arraigada de los cananeos. Ahora, el descubrimiento de un altar inquietantemente similar al de Josué, escondido bajo el Éufrates durante siglos y acompañado por una misteriosa criatura guardiana, plantea profundas preguntas. ¿Podría este descubrimiento señalar el regreso de antiguas fuerzas espirituales ligadas a las primeras batallas de Israel? Un misterio oculto bajo el Éufrates. El río Éufrates ha servido durante mucho tiempo como barrera natural y sus aguas ocultan los restos de civilizaciones perdidas en el tiempo. Pero ¿por qué un altar tan intrincadamente vinculado a la historia espiritual de Israel estaría escondido bajo sus profundidades? Aún más desconcertante, ¿por qué un cocodrilo de 20 pies, una bestia formidable y antinatural, sería su guardián? Una posible explicación es que el altar se ocultó deliberadamente para evitar que fuera mal utilizado o profanado. A lo largo del Antiguo Testamento, Israel luchó contra la idolatría y la rebelión espiritual, y a menudo convirtió lugares sagrados en centros de adoración falsa. Si este altar estuviera escondido, ¿podría haber sido un intento de protegerlo de la corrupción? Sin embargo, existe una posibilidad aún más inquietante. El resurgimiento del altar, justo cuando el Éufrates se seca, podría ser más que una coincidencia.
¿Una batalla espiritual entre la luz y la oscuridad? La conquista de Canaán por parte de Josué nunca fue solo una campaña militar, fue una guerra librada en un campo de batalla espiritual. Los cananeos, inmersos en la idolatría, el sacrificio de niños y las prácticas ocultas, estaban fuertemente influenciados por los Nefilim y los ángeles caídos que habían corrompido a la humanidad antes del diluvio. El altar de Josué era más que una estructura de adoración, era una señal del dominio de Dios sobre la tierra, una fortaleza espiritual contra estas influencias oscuras. Si este altar está resurgiendo ahora, ¿significa un resurgimiento de ese antiguo conflicto? ¿Estamos al borde de un enfrentamiento final entre estas fuerzas? Aún más escalofriante es el propio guardián. Si el colosal cocodrilo estaba vigilando el altar, ¿podría estar relacionado con las mismas entidades angelicales caídas que se opusieron a Israel en la época de Josué? Su presencia suscita un pensamiento inquietante: ¿se ha levantado la barrera espiritual que mantenía a raya a estas fuerzas? La resurrección de este altar podría no ser solo una curiosidad histórica, podría ser un presagio de una guerra espiritual inminente. Así como el altar de Josué marcó el comienzo del dominio de Israel sobre Canaán, ¿podría su reaparición ahora señalar el comienzo de la batalla definitiva predicha en la profecía bíblica? El Éufrates y la liberación de los 4 ángeles caídos. El libro del Apocalipsis conecta explícitamente el Éufrates con el desencadenamiento de fuerzas espirituales oscuras. Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Apocalipsis 9 y 14. Este pasaje sugiere que debajo del Éufrates, 4 poderosos ángeles caídos han estado inmovilizados durante siglos, esperando el momento señalado del juicio. Cuando se liberan, se profetiza que desatarán el caos, provocando un conflicto global y llevando a la humanidad a un profundo engaño espiritual. ¿Podrían ser señales de que estas fuerzas se están agitando el secado del Éufrates y el descubrimiento del altar de Josué? Para aumentar el misterio, las culturas antiguas a menudo consideraban a los cocodrilos como símbolos de tutela y vigilancia de lugares sagrados. ¿Era este cocodrilo gigante un simple animal, o podría haber sido una manifestación de fuerzas espirituales que aseguraron que el altar permaneciera intacto? Si es así, su reciente descubrimiento podría indicar que cualquier protección que alguna vez protegiera este lugar ha sido eliminada, permitiendo que las fuerzas oscuras surjan una vez más. Una fortaleza espiritual contra la influencia de los Nefilim. El altar de Josué no era solo un lugar de sacrificio, era una declaración del pacto de Dios, un monumento a la victoria de Israel sobre las tribus Nefilim que una vez plagaron la tierra. Pero ahora, a medida que nos acercamos cada vez más a lo que muchos creen que es el fin de los tiempos, el resurgimiento del altar adquiere un significado más siniestro. La Biblia describe el fin de los tiempos como una era de decadencia moral desenfrenada, corrupción espiritual y actividad demoníaca intensificada. El mismo Jesús advirtió: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo 12 y 37. En la época de Noé, la corrupción humana estaba directamente relacionada con la influencia de los Nefilim y los ángeles caídos. ¿Podría la reaparición del altar de Josué ser una advertencia de que estas mismas influencias oscuras están regresando? ¿Y qué pasa con el secado del Éufrates? ¿Podría esto estar allanando el camino para la liberación de los 4 ángeles caídos, marcando el comienzo de un resurgimiento de la corrupción similar a la de los Nefilim en nuestro mundo moderno? ¿El regreso de la corrupción genética? Uno de los aspectos más inquietantes de la narrativa de los Nefilim es la manipulación genética que introdujeron, creando una raza híbrida de gigantes y seres sobrehumanos. Pero ¿y si esta influencia no muriera con el mundo antiguo? Con los avances modernos en ingeniería genética, inteligencia artificial y biotecnología, ¿podría la humanidad estar al borde de repetir la historia, alterando el ADN de una manera que refleje la corrupción de la era anterior al diluvio? Si es así, estamos siendo testigos de una nueva forma de influencia Nefilim, una que conducirá a un engaño espiritual generalizado y al colapso social. Es posible que el secado del Éufrates no sea solo un evento físico, podría ser una advertencia divina de que estas antiguas fuerzas están despertando de su letargo. ¿Un eclipse solar profético, una advertencia final? Como si el secado del Éufrates y el desenterrado del altar no fueran lo suficientemente siniestros, en un futuro próximo se producirá un eclipse solar. Si bien los eclipses son sucesos celestiales naturales, la profecía bíblica a menudo los asocia con advertencias divinas y cambios espirituales importantes. ¿Podría este eclipse ser más que un evento astronómico de rutina? ¿Podría servir como presagio de un juicio inminente? Los signos celestes y el fin de los días.
A lo largo de las Escrituras, los eclipses y otras perturbaciones cósmicas se describen como presagios de grandes cambios. El mismo Jesús habló de estos acontecimientos. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 12 y 29. Este pasaje sugiere que señales celestiales anunciarán los momentos finales antes del regreso de Cristo. De manera similar, el profeta Joel conecta las perturbaciones cósmicas con el juicio divino. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Joel 2 y 31. Ya sea que la luna se vuelva roja debido a una luna de sangre natural o a una intervención sobrenatural, estos signos están destinados a despertar a la humanidad a la realidad del juicio inminente. El Apocalipsis confirma aún más esta imagen apocalíptica. Miré mientras abría el sexto sello, y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como cilicio hecho de pelo de cabra, y toda la luna se puso roja como la sangre. Apocalipsis 6 y 12. Un sol oscurecido. Una luna de color rojo sangre. Un terremoto sacudiendo la tierra. Estas no son meras coincidencias, son advertencias divinas que instan a la humanidad a prepararse para lo que viene. ¿Nos acercamos a la batalla espiritual final? La resurrección del altar de Josué, el secado del Eufrates, la presencia de un antiguo guardián y los presagios celestiales apuntan a una posibilidad escalofriante: el conflicto espiritual que comenzó en tiempos de Josué puede estar llegando a su capítulo final. ¿Es este el comienzo de la batalla definitiva entre el bien y el mal? ¿El regreso de la influencia Nefilim ya se está desarrollando ante nuestros ojos? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: lo que estaba oculto ahora se revela. Y esa revelación exige nuestra atención. ¿Son los eclipses solares parciales una señal de juicio final? Un eclipse solar parcial se diferencia de un eclipse total en que solo una parte del sol se oscurece. A pesar de esto, la historia a menudo ha considerado incluso los eclipses parciales como advertencias siniestras, señales de juicio y agitación inminentes. En el antiguo Israel, se creía que los eclipses solares simbolizaban el desagrado divino y marcaban tiempos de inestabilidad política y crisis espiritual. Fueron vistos como indicadores de que la gracia de Dios se había retirado de la nación, dejándola vulnerable a la agitación. Muchas civilizaciones, incluidas los babilonios y los egipcios, registraron meticulosamente los eclipses solares, vinculándolos con acontecimientos importantes como la caída de gobernantes o el colapso de imperios enteros. Estos acontecimientos celestiales se han asociado durante mucho tiempo con el engaño, la oscuridad espiritual y el surgimiento de líderes corruptos o dioses falsos. Pero lo que hace que este eclipse en particular sea aún más alarmante es su alineación con otras señales proféticas que se están desarrollando actualmente. El secado del río Eufrates, cuya profecía bíblica vincula con la liberación de 4 ángeles caídos y el estallido de un devastador conflicto global, Apocalipsis 9 y 14. El descubrimiento del altar de Josué, un hallazgo que algunos interpretan como una señal de un inminente despertar espiritual o una batalla final contra las fuerzas de la oscuridad, incluidos los Nefilim. La aparición de un cocodrilo gigante, una criatura que a menudo simboliza el caos y el juicio divino en los textos espirituales antiguos. El rápido declive moral y social en todo el mundo, caracterizado por un creciente engaño, malestar global y guerra, todo lo cual se alinea con las advertencias que Jesús dio en Mateo 24. ¿Son estos acontecimientos meras coincidencias o indican que la humanidad está entrando en las etapas finales de la profecía bíblica? Si el retroceso de las aguas del Éufrates señala la liberación de poderosas entidades espirituales, ¿podría este eclipse parcial ser otro marcador de ese proceso? ¿Es posible que estas señales apunten al inminente ascenso del Anticristo y el inicio de la Gran Tribulación? El significado espiritual de la oscuridad. En las enseñanzas bíblicas, la oscuridad se vincula frecuentemente con el juicio divino, la ceguera espiritual y la ausencia de la presencia de Dios. Cuando Jesús fue crucificado, una oscuridad inexplicable cubrió la tierra durante 3 horas, un eclipse sobrenatural que simboliza el peso de los pecados de la humanidad y el juicio que Jesús llevó a nuestro favor, Lucas 11 y 44. El profeta Amós también advirtió sobre un eclipse como señal del juicio venidero de Dios. Ese día, declara el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y oscurecer la tierra a plena luz del día. Amós 8, 9. ¿Podría este próximo eclipse transmitir un mensaje similar de ajuste de cuentas espiritual?
La difusión de falsas doctrinas, corrupción moral y anarquía se está acelerando en todo el mundo. El engaño espiritual está aumentando y engaña a millones. Estamos a punto de entrar en un periodo de profunda oscuridad, cuando surgirán falsos profetas y el anticristo para engañar a las naciones. Una advertencia desde el río Éufrates. Los extraños sonidos que, según se informa, provienen de debajo del Éufrates son más que un misterio inquietante, pueden ser una llamada de atención para la humanidad. El libro del Apocalipsis predice que cuando llegue el momento del juicio, Dios actuará rápidamente. Sin embargo, también extiende misericordia a aquellos que están dispuestos a arrepentirse. Como nos tranquiliza 2 Pedro 3, 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podría ser que estas señales, el eclipse, el río que se seca y los fenómenos inexplicables, sean las advertencias finales de Dios antes de que se desarrolle el último capítulo de la profecía bíblica. El momento de prepararse es ahora. ¿Estamos siendo testigos de las señales del fin de los tiempos? Sonidos misteriosos en el cielo, lunas de sangre, extraños fenómenos sobrenaturales y eventos inexplicables bajo el río Éufrates convergen de una manera que sugiere que algo profundo está sucediendo. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado desastres naturales y eventos cósmicos para alertar a la humanidad sobre un juicio inminente. Los espeluznantes ruidos parecidos a trompetas, el secado del Éufrates y el aumento de la inestabilidad global coinciden con las señales proféticas que Jesús y los profetas describieron como anteriores al día del Señor. Advertencias bíblicas del fin de los tiempos. Jesús proporcionó una descripción clara de las señales que señalarían los últimos días y su regreso. En Mateo 24, 6-8, advirtió: Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero cuidad de no os alarméis. Es necesario que tales cosas sucedan, pero el fin aún está por llegar. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el principio de los dolores de parto. En Lucas 21, 25-26, Jesús enfatizó la agitación cósmica y terrenal que vendría. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas ante el bramido y la agitación del mar. Los hombres desmayarán de terror, temerosos de lo que vendrá sobre el mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. La reciente luna de sangre y los inexplicables sonidos parecidos a trompetas del cielo se alinean inquietantemente con estas advertencias. La luna de sangre es particularmente significativa, como fue predicha en Joel 2:31 como precursora del día del Señor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Otra señal importante es el secado del río Éufrates, una profecía que se encuentra en Apocalipsis 4 y 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente. Si bien los científicos atribuyen la disminución del río a la construcción de represas y al cambio climático, muchos creyentes ven esto como el cumplimiento literal de la profecía. Más inquietantes son los extraños sonidos que se reportan desde debajo del río. Estos podrían estar relacionados con la profecía de Apocalipsis 9, 14-15, que describe la liberación de 4 ángeles atados en el Éufrates, quienes desatarán destrucción sobre la tierra. Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y los 4 ángeles que habían sido mantenidos listos para esta misma hora, día, mes y año fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Si estos sonidos realmente señalan la agitación de antiguas fuerzas espirituales, entonces la humanidad puede estar al borde de la fase más intensa de la gran tribulación. El aumento del engaño espiritual y el conflicto global. Otra advertencia crítica que Jesús dio sobre el fin de los tiempos fue el aumento del engaño espiritual. Porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. Mateo 12 y 24. Si los ángeles caídos mencionados en Génesis 6 y Judas 1, 6 son liberados, podríamos ser testigos del aumento de la guerra espiritual a una escala sin precedentes. El apóstol Pablo también advirtió sobre el engaño y la rebelión en 2 Tesalonicenses 2, 3-4. No dejéis que nadie os engañe en ninguna manera, porque no llegará aquel día hasta que se produzca la rebelión y se manifieste el hombre de pecado, el hombre condenado a la destrucción. Se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto.
El rápido declive moral y espiritual de las sociedades, la creciente supresión de los valores cristianos y el impulso hacia el globalismo se alinean con estas advertencias proféticas. Pensamientos finales, un llamado a prepararse. Con tantas señales proféticas convergiendo, eclipses solares, lunas de sangre, sonidos espeluznantes del cielo y el Éufrates secándose, cada vez es más difícil descartar estos eventos como meras coincidencias. ¿Estamos en el umbral del capítulo final de la profecía bíblica? Aunque el mundo se burle, las advertencias ya están dadas. La pregunta sigue siendo, ¿les prestaremos atención? El momento de la preparación espiritual es ahora. La cosecha final y el despertar espiritual. La Biblia presenta una profunda revelación sobre el fin de los tiempos, no solo como un periodo de juicio divino sino también como un tiempo de despertar espiritual. En medio del caos y las tribulaciones, una gran multitud de creyentes permanecerá firme en su fe, negándose a vacilar a pesar de la intensa persecución. En el libro del Apocalipsis se nos da una poderosa imagen de esta fiel reunión. Después de esto miré, y había delante de mí una gran multitud, que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, de pie delante del trono y delante del Cordero. Apocalipsis 7, 9. Las señales que se manifiestan en nuestro mundo hoy, incluidos los misteriosos sonidos que se reportan sobre el río Éufrates, pueden servir como una llamada de atención tanto para creyentes como para no creyentes. Así como Noé fue advertido sobre el diluvio venidero y se le ordenó prepararse, la generación de hoy está siendo llamada a estar espiritualmente preparada para el inminente regreso de Cristo. Pedro enfatiza que Dios, en su infinita paciencia, desea que todos se vuelvan hacia él antes de que sea demasiado tarde. El Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. Guión bajo 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 vi. La segunda venida de Jesús. Las Escrituras enseñan que antes de que Jesús regrese, el mundo pasará por un periodo de inmensa agitación espiritual y política. El libro del Apocalipsis describe este trascendental acontecimiento como el triunfo definitivo de Cristo sobre las fuerzas de las tinieblas. Entonces vi el cielo abierto, y delante de mí estaba un caballo blanco, cuyo jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Apocalipsis 7 y 11. Esta profecía plantea una pregunta vital: ¿estamos realmente preparados para su regreso? Mientras somos testigos del creciente malestar en el mundo, es crucial reflexionar sobre nuestra preparación espiritual. ¿Estamos viviendo alineados con la voluntad de Dios? ¿Estamos preparados para mantenernos firmes en nuestra fe cuando nos sobrevengan las pruebas del fin de los tiempos? Estén atentos al próximo vídeo mientras continuamos explorando estas revelaciones proféticas. Guión bajo 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 vi. El destino de los ángeles caídos. Los textos antiguos, incluido el libro de Enoc, arrojan luz sobre el destino de los ángeles rebeldes que desafiaron el orden divino de Dios. Estos seres caídos, conocidos como los vigilantes, fueron derribados y encarcelados como una forma de castigo divino. Según Enoc, estos ángeles descendieron a la tierra, tomaron esposas humanas y cometieron actos que corrompieron el mundo. Como resultado, fueron confinados en una prisión subterránea, donde permanecerían hasta el juicio final. Esto lleva a una pregunta fascinante: ¿podrían estar entre estos seres caídos los 4 ángeles atados en el Éufrates, como se describe en el Apocalipsis? Apocalipsis 9, 14-15 dice: diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Estos ángeles no son simplemente prisioneros sino agentes del juicio divino, liberados en el momento señalado para provocar un ajuste de cuentas catastrófico. ¿Fueron ellos los mismos que desempeñaron un papel importante en la corrupción de la humanidad antes del gran diluvio? De ser así, sus acciones debieron haber sido tan destructivas que Dios tuvo que restringirlas hasta los momentos finales de la historia.
guión bajo 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 bi. El papel de los ángeles del Éufrates en los últimos tiempos. El encarcelamiento de estos 4 ángeles puede haber sido un acto divino de misericordia, que les impidió causar más estragos en el mundo. Mientras otros ángeles caídos continúan operando en las sombras, manipulando naciones, difundiendo engaños y librando guerras espirituales, estos 4 fueron apartados, encerrados hasta el momento predeterminado. ¿Pero por qué fueron señalados? ¿Qué los hacía más peligrosos que el resto? Algunos eruditos creen que estos seres alguna vez fueron poderosos gobernantes celestiales asignados para supervisar regiones de la Tierra, particularmente cerca del río Éufrates, uno de los lugares históricamente más importantes del mundo. Este río ha estado en el corazón de civilizaciones antiguas, incluidos los imperios babilónico, asirio y persa. Si estos ángeles tuvieron dominio sobre estas regiones en el pasado, su influencia puede haber llevado a una corrupción generalizada, idolatría y prácticas ocultas que desafiaban las leyes de Dios. ¿Podrían haber sido las fuerzas espirituales detrás de los grandes imperios del mundo antiguo? La Biblia a menudo advierte sobre la influencia de los ángeles caídos sobre las naciones. En Daniel 10 y 13 leemos sobre el príncipe de Persia, una poderosa entidad demoníaca que resistió al arcángel Miguel durante 21 días. Esto sugiere que fuerzas espirituales, tanto justas como malévolas, están dando forma activamente a los acontecimientos mundiales. Si los 4 ángeles atados en el Éufrates alguna vez tuvieron tal dominio, su poder debe haber sido inmenso. Su próxima liberación, como se predijo en Apocalipsis, señala un tiempo de destrucción sin precedentes. Guión bajo 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 bi. El significado profético del secado del Éufrates. Uno de los aspectos más alarmantes de esta profecía es el cronograma específico dado en Apocalipsis 9, 14-15. Desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. La profecía también proporciona una revelación escalofriante: cuando estos ángeles sean liberados, desatarán una devastación que resultará en la muerte de 1/3 de la humanidad. En los últimos años, el río Éufrates se ha secado a un ritmo sin precedentes. ¿Podría ser esto una señal de que su liberación se acerca? Jesús mismo advirtió sobre los dolores de parto del fin de los tiempos en Mateo 24, 6-8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Al observar el mundo actual, es imposible ignorar las señales que se alinean con la profecía bíblica. Escalada de conflictos globales. Las guerras y las tensiones, particularmente en el Medio Oriente, están en su punto más alto. Los desastres naturales van en aumento, los terremotos, las inundaciones y los patrones climáticos extremos han aumentado dramáticamente. Inestabilidad económica y política, las naciones están al borde del colapso. El declive moral de la sociedad, la corrupción, la violencia y la impiedad se están extendiendo por todo el mundo. El secado del Éufrates puede ser más que una simple cuestión ambiental, podría ser un marcador profético que indique que nos acercamos rápidamente al momento en que estos 4 ángeles serán desencadenados. Cuando llegue ese momento, su liberación desencadenará una serie de eventos catastróficos, como nada que el mundo haya visto antes. Entonces, debemos preguntarnos, ¿estamos realmente preparados para lo que nos espera? Los acontecimientos que se desarrollan ante nuestros ojos ya no son motivo de especulación. La profecía bíblica se está desarrollando a un ritmo alarmante y la pregunta no es si estos eventos sucederán, sino cuándo.